¿Qué tal? Mi nombre es Luis y en esta ocasión voy a contarles la historia de la voluntad. La historia de la voluntad. La historia de la voluntad para tratarla de entender así. La historia de la voluntad se remonta a hace muchos años, a hace mucho tiempo, a hace un tiempo que ya fue olvidado. Se trata de cuando la voluntad existía como una gran esfera de luz plateada. No brillaba mucho, tal vez era como la luna, tal vez simplemente daba un reflejo tenue, pero era visible en la oscuridad y podía hacer que todo lo que se quería se pudiera realizar. Era simplemente sorprendente. Uno podía desear que las cosas pasaran y las cosas comenzaban a ocurrir. Se podían crear realidades, se podían crear conceptos, se podían crear muchas cosas. Pero como todo, durante todos los seres en esa parte que existía esta voluntad, en forma de una esfera totalmente conjuntada, hubo quienes trataron de hacer grandes cosas con ella. Trataron de cambiar la vida, la forma en que la vemos, nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestra realidad. Y tal vez tenían ideas buenas, pero cambiar muchas cosas sin importar la voluntad de los demás no es algo bueno. Así que las personas que custodiaban esto decidieron que no se iba a usar más, no se iba a usar más para esos fines. Y entonces comenzó una lucha, comenzó una guerra donde había personas que querían obtener esa voluntad, donde tenían que obtener esa esfera de la voluntad. Y así comenzaron batallas que duraron muchísimo tiempo, duraron a través de muchas vidas, y las personas morían y renacían y querían volver a tomar esa voluntad. Esta lucha se extendió hasta que por fin el bando que quería hacer cosas buenas con esa voluntad, y tal vez cosas no tan buenas, comenzó a tomar ventaja, pues la gente, después de mucho tiempo, cansada de que eso no ocurriera y cansada de ver que solo desperdiciaban, porque así ellos lo sentían, su vida, sin tener esa voluntad, sin decidir tomar esa voluntad y finalizar esta guerra, empezaron a cambiar de bando poco a poco. Cuando llegó el momento, quedaban pocas personas para defender esa esfera de la voluntad, y en ese momento decidieron que tenían que esconder la voluntad. Algunas personas estuvieron con el encargo de irla a esconder. La escondieron en la oscuridad, en algo muy oscuro, en algo donde nadie más podría encontrarla. Un lugar donde no podían ver paredes, no podían ver caminos, era como un laberinto. Y hubo quien se metió a esconderla dentro de esa voluntad y empezó a conocer todo aquello desconocido, todo lo que no podían ver, los caminos, los senderos. Y al principio, cuando entraban, chocaban con paredes, cuartos que resultaban más pequeños, caminos que no tenían salida, pues no podían ver a lo lejos. Pero empezaron a entender que esa oscuridad simplemente era un reflejo de la realidad, donde sus corazones tenían esta parte que los hacía no conocerse a sí mismos, no conocer sus más profundos deseos, no conocer todo lo que quisieran hacer con esa voluntad, y chocaban. Si de un lado tenían un corazón muy grande, del otro lado tal vez no habían puesto límites. Si habían querido cambiar las cosas por fuerza de voluntad de otros, tal vez el espacio era muy reducido o muy amplio, dependiendo de cómo fueran, y se adentraron cada vez más. Esto era un viaje interno, pero en esa oscuridad se amoldaba a cada persona. Cada persona era diferente para esa oscuridad. Unos veían un camino muy largo, unos un camino demasiado corto. Cuartos inmensos, inexplorados, pues no conocían a sí mismos. Llegó un momento en donde encontraron el centro de esa oscuridad y decidieron que ahí iban a guardar todo esto. Pero no fue un proceso fácil, y mientras tanto,
las fuerzas que querían tomar toda esta voluntad decidieron avanzar, decidieron ir poco a poco para ver en dónde iban a tomar la voluntad, y se adentraron también en estas tinieblas. De las personas que quedaban ahí, no sabían qué hacer, sabían que esa oscuridad en algún momento la iban a descifrar, la iban a encontrar. Y en un acto de que la voluntad fuera para todos, tomaron esa esfera y pensaron lo siguiente. Pensaron que esa voluntad debería de pertenecer a todos, a todas las personas, y debería de estar dentro de nosotros, en la oscuridad, en esos recónditos lugares donde podríamos encontrarla, pero para encontrarla tendríamos que conocernos, tendríamos que cambiarnos a nosotros mismos, tendríamos que ser diferentes. Y decidieron que cada ser vivo, que cada ser sintiente, que cada ser pensante tuviera un poco de esa voluntad. Y así decidieron esconderla en cada una de las personas que habitaban, en cada alma, en cada espíritu. Y así cada persona tendría un fragmento de esta voluntad. Esta voluntad se dividió entre todos. Y todos tenemos esa voluntad que existe dentro de nosotros, pero para llegar a ella hay que encontrarlo en nuestra oscuridad. Y no nos referimos a las tinieblas, nos referimos a todo aquello que no podemos ver, a todo aquello que nos es desconocido, que no entendemos y que no encontramos. Así pues, la oscuridad nos guarda ese tesoro que es la voluntad. Pero ahora la voluntad tiene que estar unida por varios seres, por varias personas, y tiene que poder empezar a encontrarse a sí misma, empezar a encontrar a todos, empezar a encontrar a todos esos destellos que permiten que uno se halle a sí mismo. Tienen que poder encontrar que la voluntad va a ir camino de todos nosotros y la vamos a encontrar, pero la tenemos que unir para que solamente mientras todas las personas podamos estar de acuerdo, esa voluntad se cumpla. Y entre más la utilicemos, más brillante y más grande puede ser. Más cambio podemos hacer a nuestra realidad. Más podemos crear y modificar las cosas en donde estamos. Así pues, la voluntad reside dentro de nosotros. Pero ya no como una esfera mágica, sino como que algo que tenemos que desarrollar y poder crear para nosotros mismos. Si esta historia te llega a sonar conocida, muy posiblemente tengas esa voluntad dentro de ti. Estuviste ahí, viendo cómo se ocultaba, luchando por ella, deseándola, pero está en ti y puedes despertarla. Lo único que tienes que hacer es empezar a encontrarla. Y mientras más la encuentres, más verás que puedes cambiar, porque te vas a conocer a ti mismo. Yo me despido, mi nombre es Luis, hasta luego.